Siempre Padres Pediatra, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM. Buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Siempre Padres Pediatra, donde nos tomamos muy en serio la nutrición. Ya decía Hipócrates que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Muy buenos días y muchas gracias. Vamos a hablar de un tema muy chévere, los superalimentos. Los superalimentos en la clasificación, los alimentos fermentados es lo mejor. Y dentro de ellos, en primer lugar, en todas las escalas de clasificación de los centros de nutrición mundiales, especialmente europeos, figuran el yogur y el kumis. Y de excelente calidad figuran los frutos secos, como el pistacho, nuez, almendra y marañón, en cuanto a prevención de enfermedades y dar calidad de vida. Qué buena noticia. Tenemos una gran variedad de superalimentos que tienen grandes beneficios en nuestra salud y que además son deliciosos. Total. Entonces, como lógicamente cada cosa que va apareciendo y se va descubriendo, se va volviendo moda. En la vida hemos conocido el yogur y el kumis. ¿Qué diferencia tiene el yogur y el kumis? Que el yogur tiene bacterias probióticas y debe tener mínimo 1 por 10 a la 6 bacterias por mililitro o 1 por 10 a la 6, porque a las bacterias ahora se les llama unidades formadoras de colonia por mililitro, y el kumis tiene poquitas, no alcanza eso. Se preparan en forma similar, pero bebidas lácteas fermentadas en el mundo hay muchas. Entonces ahí aparece ahora una nueva bebida que es Medio Oriente y que es el famoso kefir, que ahora está de moda. Claro, y es que como tiene ese nombre extranjero, lo vemos en los supermercados, ya no compramos yogur de marca nacional, sino que compramos el kefir, que es importado y es más costoso, que muchas veces lo que compramos es el color de la etiqueta, el nombre del producto, el frasco donde se encuentra, y no nos fijamos bien en los ingredientes de los productos que estamos comprando. Entonces, las bebidas lácteas fermentadas desde antes de Jesucristo ya existían y nacen del hecho de que los antiguos, hace cientos de años, necesitaban llevar la leche y sus bebidas por los desiertos. Y alguien se dio cuenta que echando la leche en una bolsa del estómago de algún mamífero, al rato la leche sí se descomponía, pero quedaba una bebida agria, rica. Y de ahí conocen el yogur y conocen el kumis. Por eso el cuajo. El cuajo de la vaca, recordemos que la vaca tiene 4 estómagos, panza, bonete, librillo y cuajar. El cuajo es donde están las enzimas que digieren la celulosa del pasto. Igual que los humanos tenemos las células epiteliales donde están las enzimas que digieren el azúcar de la leche, que es la lactasa. Entonces, de ahí en adelante siempre llevaban la comida en esas bolsas, en esas barrigas, en esos buches de animales. Pero también se dieron cuenta que si yo consumía bebida láctea fermentada de esa época, esas poblaciones estaban más sanas, mientras el que consumía otros alimentos o no los consumía tenía más enfermedades. Recuerden que la mayor parte de los descubrimientos en el mundo, en las ciencias de la salud, van más unidos a la observación. A medida que viene apareciendo, lógicamente, ya se descubre, y entonces se descubren los cultivos de inicio. Más tecnología para poder hacerlo. Entonces hoy ya sabemos que se requieren 2 bacterias para procesar la leche, fermentarla y que salga una bebida láctea fermentada, que son el Lactobacillus acidophilus y el Streptococcus thermophilus. Muchas culturas
todavía tienen la costumbre de hacer estos productos fermentados y las bebidas fermentadas en casa. Claro, el queso es un alimento fermentado, la cuajada es un alimento fermentado. Las poblaciones que más consumen lácteos y derivados lácteos, como son Suecia, Dinamarca, Holanda, los países orientales, son mucho más sanos, sin cáncer, sin Alzheimer, sin trastornos, crecen más, y eso lo comprueban los miles de estudios científicos que hay. Volvemos a la misma historia. Si yo empiezo a presentar intolerancia al yogur, que tiene mínimas cantidades de azúcar de leche o de lactosa, significa probablemente son otras cosas más elementales en nuestro medio, como es tener parásitos. Si uno a esa leche le echa el cultivo madre, que así se llama, que son Streptococcus y lactobacilos acidófilos, está haciendo yogur. Pero si uno, en vez de usar Streptococcus thermophilus, usa un hongo, una levadura como el Saccharomyces, recuerden que esa levadura Saccharomyces es la que se usa para procesar la cebada y hacer cerveza. Entonces a esa leche o esa agua de coco, porque se puede cualquier sustancia, echa unos lactobacilos y echa el hongo, es cuando viene el kefir. Si hablamos de los dos, pues el uno es de otra consistencia, ambos son agrios, porque lógicamente es una leche ya que se acidifica, y por eso se les añade dulce. Entonces hay ahora yogures con azúcar, que esa cantidad que le echan de azúcar relativamente, si es el único azúcar que consumimos, digamos, es insignificante en relación a la cantidad de azúcares diarios, para quitarles esa acidez. Pero estamos hablando de bebidas lácteas fermentadas. Como no podemos usar nombres comerciales, hay otros productos que nos venden. Recordemos que por ahí hay alguna empresa decía que una bebida láctea fermentada es un yogur, pero para que se llame yogur debe tener 1/10⁶ millones de bacterias, y eso lo hace al industrializarse nomás. Las bebidas lácteas fermentadas también son las favoritas de los niños. Total, entonces, si yo tomo un yogur, estoy tomando hasta mejor alimento que la misma leche natural. ¿Qué diferencia un yogur de un vaso de leche? La leche tiene proteínas, tiene grasas y tiene carbohidratos de la vaca. En cambio, el yogur, las bacterias probióticas, ese cultivo de inicio que se le agrega, transforma esa proteína de la leche en aminoácidos esenciales, como la lisina, la valina, la isoleucina y similares, lo cual facilita la absorción y es mejor alimento porque estamos recibiendo el aminoácido ya listo para digerir. Recibe no azúcar de la vaca, o sea lactosa, ya se transforma en sacarosa y fructosa, y la grasa de la vaca se transforma en un omega 3 parecido a la grasa del pescado, alfa iso, que tiene mejor absorción. Claro, entonces no es lo mismo consumir la leche que consumir el yogur. El yogur tiene más beneficios porque es como si tuviéramos una ayudita extra para digerir esa leche, y ya en nosotros pues va a ser un alimento que vamos a aprovechar muchísimo. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de defensas, hablábamos que la principal defensa que produce la leche materna cuando se consume se llama inmunoglobulina A. El yogur se enriquece con inmunoglobulina A, pero por ejemplo se vuelve rico en calcio, pero es un calcio que llamamos nosotros se ioniza, o sea, es un calcio que se absorbe directo. Por eso el yogur es tan bueno para prevenir la osteoporosis y el prevenir todos los trastornos óseos en los padres. Y además tiene toda la cantidad de elementos como calcio, fósforo, magnesio, que son esenciales para el crecimiento del cuerpo humano.
Claro que sí. También está el famoso yogur griego. El yogur griego es un yogur, pero fabricado con otro tipo de bacteria probiótica. Pero el yogur griego es un yogur. En algunas definiciones antiguas de yogur se decía que porque tiene probióticos ya es yogur. No, eso hoy en día es una bebida láctea fermentada. Por eso las bebidas que preparamos en casa y que llamamos yogur casero, pues lo aceptamos en cuanto a preparación de bebida láctea fermentada, pero en la realidad científicamente no es yogur porque es muy complicado agregarle el número de bacterias esenciales para dar esta definición. El yogur griego es más ácido, es porque le echan menos dulce, pero tiene el número de millones de bacterias necesarias. Cientos de estudios mostrando cómo el yogur es benéfico para muchos trastornos de salud y es preventivo en la aparición de enfermedades, pero no un vasito. Calcule que uno médicamente utiliza 300.000 millones de bacterias y en esto no. Ahora vienen toda una serie de alimentos con probióticos, como por ejemplo ya conseguimos chocolatinas riquísimas con probióticos. Entonces recordemos que de las bebidas y de los alimentos que tenemos importantes está el chocolate. El niño debe recibir para su desarrollo chocolate. Es una fruta. Es una fruta. El cacao. El cacao, entonces uno debe recibir chocolate, aguacate, pescado, entre esos alimentos, ¿sí? Y el chocolate, son las mejores bebidas para el desarrollo cerebral. Entonces, si encontramos dulces con suficiente concentración de cacao, que es muy importante, y fuera de eso le añaden probióticos, pues sensacional. Consumir yogur es muy saludable. Entonces hay estudios demostrando, estudios europeos lógicamente, que son los estudios serios de miles de personas seguidas por 20, 30 años consumiendo yogur, comparando con los que no lo consumen. Los beneficios: prevención del Alzheimer, prevención del Parkinson, como dice ahora la palabra de moda, fortalece las defensas, sube los linfocitos de la inmunidad adaptativa para que estén más pilas para atacar enfermedades, previene la osteoporosis, es alimento, y podemos mencionar cientos de beneficios de consumir y asociar bebidas lácteas fermentadas en la alimentación. Y las mamás felices porque también podemos aprovechar para darle las frutas a los niños mezcladas con estas bebidas lácteas o estos yogures que podemos conseguir en su forma más sencilla, y en casa los enriquecemos licuándolos con las fruticas o haciendo una especie de mermelada casera de las frutas, y las podemos mezclar manualmente también, mucho mejor, para ofrecérselas a los niños y que puedan disfrutar de ambos beneficios. Por eso hay mucho yogur comercial que viene ya con la fruta. Es una forma de darle de comer al niño que está sin apetito mientras lo recupera. Por eso es una bebida importante, incluso en los niños que tienen síndromes infecciosos diarreicos. El yogur se puede administrar como alimento mientras el niño recupera el apetito. Nosotros vamos incluyendo esta serie de alimentos naturales, los frutos secos, pistacho, nuez, almendra, marañón. Desafortunadamente el maní es una leguminosa, no cumple los requisitos del fruto seco, pero también es un alimento, pero es una leguminosa como el frijol, como el garbanzo, como la lenteja. Así aquí en Colombia nos vendan el maní como un fruto seco. Tratar de consumir siempre estos granos secos con la cáscara, porque la mayoría de presentaciones comerciales encontramos estos frutos sin la cáscara, y además con muchos productos añadidos, con mucha sal. Ya encontramos preservantes, colorantes, saborizantes, también vienen mezclados con dulces, con azúcares añadidos, y pues ya hacen contrapeso de ese beneficio que nos deberían dar estos frutos secos en nuestra salud. Clasifican como frutos secos por los
concentrados o las cantidades de fitoquímicos o polifenoles que tienen en su interior. Las mezclas son ricas, el que ya le hayan añadido maicito y eso pues no es desagradable, es rico y es salado y genera adicción y nos gusta, pero por un precio bastante elevado nos están vendiendo un maní, una leguminosa como un frijol que es el maní, al cual le añaden unos maíces que son ricos pero que realmente no son frutos secos. Y además se recomiendan mucho para las dietas porque generan una sensación de saciedad. Si uno mira, el árabe come abundante, sano, todo lo que es el kipe, el tajín, el tabule, que son platos espectaculares, todos llenos de hierbas y especies, de aceites, de cilantro, etcétera, etcétera. Pero ellos en sus reuniones siempre primero tienen sus entradas donde hay aceitunas, donde hay frutos secos, uno que otro vinito, etcétera, etcétera, porque esos alimentos consumidos antes primero abren el apetito. Pero hay un detalle gigante con las nueces, las almendras y el pistacho, que es que cuando se consumen antes de una comida principal, fuera de disminuir el apetito, impiden que se eleven los niveles de los colesteroles malos que pueden llegar a tener en alguna de sus preparaciones de los platos fuertes que siguen. Este tipo de frutos secos y semillas de sésamo, de ajonjolí, mezclados con productos vegetales para untar. Nosotros en cambio pues full asado, lleno de grasa, y si lo podemos mezclar con gaseosa, peor, y esa grasa inmediatamente va derecho para el hígado. Entonces esa es la explicación de por qué en comidas de dieta mediterránea y similares, a pesar de contener elementos grasos, productos embutidos, no producen, es una de las razones por las cuales no producen daño. Frutos secos antes de los alimentos, frutos secos como comida de noche, genera saciedad, pero fuera de eso impide que todas estas grasas malas del los azúcares se absorban y se vuelva grasa. Y aprender a consumir frutos secos y semillas. Lógicamente, niños, toca tener un cuidado, hay que molerlos. Cantidad de accidentes que hemos tenido en el transcurso de la vida con niños atorados con frutos secos, con frijoles en sus pulmones, con pedazos de nueces en sus pulmones, pero más por el consumo de maní. Se puede acompañar en las noches para no pecar de noche comiéndose una full hamburguesa esa de 8 pisos o una super pizza gigante llena de carnes, a veces no muy buenas, reemplazarlo por pedazos de queso, por yogur, por frutos secos, por tostaditas, y generan lentamente la misma saciedad que comer un alimento lleno de grasa. Los frutos secos, tan deliciosos y tan importantes para nuestra salud. El pistacho y la almendra, su consumo regular hace que no se absorba el colesterol malo, como habíamos dicho, y es un antidiabetes. Entonces ya sabemos que la diabetes tipo 2 no es porque falte la insulina, es porque la insulina que se produce, digamos así, no puede trabajar porque ocurre resistencia a la insulina. El fruto seco, su consumo regular ayuda a que esa resistencia a la insulina que hace que tengamos diabetes tipo 2 disminuya, permitiendo que esta insulina trabaje y funcione, digamos, no se acumule grasa, no se produzca el síndrome metabólico y esta situación. Las personas que consumen frutos secos en forma regular, los que ya mencionamos, los llamados lípidos de alta densidad se elevan, y los lípidos malos, las grasas malas que afectan el corazón, el famoso LDL, lípido de baja densidad, se disminuye. Pero además permite que las paredes de los vasos sanguíneos no tengan tanta grasa, no se vuelvan ateroscleróticos, no se colapsen y no se cierren. Entonces son grandes beneficios a cualquier edad que empiece uno a ingerirlos, pero si uno aprende desde el niño a consumir frutos secos, a acompañar los alimentos,
pero logramos entre miles de cosas prevenir esta serie de situaciones. Y la cáscara de estos frutos secos, que es tan importante, porque si pelamos la almendra, si pelamos las nueces, el pistacho tiene una cáscara gruesa, dura, pero por dentro también tiene una cáscara delgadita que las personas no quieren consumir, la desechan. Esta cascarita también es súper buena. Recordemos la importancia de las cáscaras, que son fibra y son prebióticos. Las bebidas de almendra que no son leche industriales son gaseosas disfrazadas, y lo más grave es que en disque su preparación que le quitan la cáscara de la almendra, de la nuez, y quitar la cáscara de la almendra es quitarle los beneficios, que son todos esos fitoquímicos y polifenoles que hablábamos ayer y que tenemos que consumir para que sea de utilidad. Pero además, esa nuez, esa almendra, ese marañón, esa macadamia, pistacho, son la fibra importante, son el prebiótico para las bacterias probióticas, como las bifidobacterias que nos han oído mencionar. El cáncer de colon ya se sabe la relación que tiene con contaminantes ambientales y con comida chatarra. Y algunas personas de todas maneras quisieran consumir estos frutos secos en forma de bebidas. Así que también en sus casas preparan la bebida de almendras y otros vegetales. Se recomienda que cuando la preparen no le quiten la cáscara, y cuando la licúen no la cuelen, que se acostumbren a consumirla con este afrecho. Hay personas que también aprovechan este afrecho para añadírselo a otro alimento, para hacer panes, para hacer arepas, para no desechar este alimento, este nutriente tan importante que tienen los frutos secos. Total, igual que las frutas, igual que la leguminosa, en las cáscaras de estos productos es que están las sustancias benéficas, todo eso industrial que nos venden, que se volvió negocio. Entonces, para decir que la leche es mala, entonces que la bebida de vegetales, no, la leche no es mala, hay una serie de circunstancias. No voy a entrar a discutir ni pelear con los vegetarianos, ni con mis colegas que la quitan, porque son cuestiones diferentes. Hay estudios muy serios demostrando el beneficio de la leche, una bebida vegetal, al cual es una gaseosa disfrazada de sabor. Y así nos han invadido con una serie de bebidas como esto. Entonces, si yo logro enseñar a un niño o asociar el consumo de frutos secos, los frutos secos son de los mejores alimentos que existen para prevenir las enfermedades autoinmunes, y recordemos que la alergia es una forma de autoinmunidad. Y con el ajonjolí también se usa mucho hacer bebidas de ajonjolí, porque al licuarlo podemos aprovechar muy bien el contenido que tiene, sobre todo de calcio. Pero recordemos también consumirlo con ese afrecho. La comida mediterránea y en la comida de los países árabes también utilizan mucho el ajonjolí en sus preparaciones. Si nosotros aprendemos a consumir frutos secos, primero no subimos de peso, segundo es un alimento que equilibra la comida mala. Por eso volvemos a decirlo, de que si yo en una entrada antes de comer me como mis semillitas picando mientras converso, mientras hablo, mientras queda la comida principal lista, etcétera, estoy comiendo unas sustancias que me impiden la absorción de grasas y azúcares del alimento que sigue, favoreciendo la salud, porque esas sustancias no se vuelven grasa ni producimos síndrome metabólico. Pero además elevan las defensas, esa pregunta que nos hace todo el mundo a toda hora: ¿cómo fortalecer defensas? Otra de las medidas, fuera de que hablamos ayer de hierbas, de especies, del hogo, de los encurtidos, o sea, estos alimentos que fermentamos en la casa con comida, con ingredientes supremamente económicos. Tenemos también los frutos secos, acostumbrando con el quesito, la tostada, la bebida fermentada, el yogur. Voy a tener un cerebro mejor,
de las sustancias preventivas del Alzheimer, del Parkinson, se llama fruto seco. Es que a mí me dé un Alzheimer a los 90 años, pues es aceptable, estoy cumpliendo ya, finalizando un ciclo de vida. Pero que yo esté teniendo Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, a los 40 años en plena flor de vida después de un ciclo de estudios terrible. Claro, por eso debemos acostumbrarnos a conseguir estos alimentos con la cáscara. Si nos sigue gustando el maní, también podemos conseguir el maní con cáscara. Y hay varias personas que piensan que es muy saludable consumir la mantequilla de maní procesada. Recordemos que todo lo que viene industrializado, que tienen muchas grasas añadidas, muchos preservantes, colorantes, muchos endulzantes, pero sí de pronto en casa podemos hacer estas mantequillas vegetales. También podríamos aprovechar su contenido nutricional de una manera más saludable. Claro, ¿quién no ha comido una mantequilla de maní? Agradable, rica, se puede preparar en casa. El problema que tienen estos productos industriales como la mantequilla de maní, que repetimos, el maní no es un fruto seco, es una leguminosa, como decir el frijol, como hacer una mantequilla de frijol, no sé si exista, pero cuando lo comercializa tienen que añadirle detergentes, emulsificantes y preservativos. Y estas sustancias son las que lesionan el intestino. Entonces no es que el alimento sea en sí malo, no. Una mantequilla de maní natural, un yogur natural son excelentes, pero una mantequilla de maní llena de estos preservativos lesiona el intestino. Muchísimas gracias y seguimos mañana en Siempre Padres Pediatra. Bendiciones. Siempre Padres Pediatra, la mejor asesoría profesional para toda la familia. Porque siempre seremos padres, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM.